Domingo 29 del tiempo ordinario. Jornada Mundial de las Misiones. Este día oramos por todos los hermanos y hermanas que de una u otra manera difunden el anuncio de la buena nueva a todos los rincones de la tierra. Por todos nosotros que también somos parte de esa misión a través de nuestros testimonios de vida, de nuestro estilo de vivir nuestra fe. Lectura tomada del libro del Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 13. Salmo 120. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al capítulo 2, versículo 2. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Gloria a ti, Señor. Jesús le mostró con un ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó: es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo: ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor encontrará fe sobre la tierra. Y cuando hablamos realmente de la fe, estimados hermanos, no solo hablamos de una religión en particular, sino que hablamos de esa capacidad de poder entender, comprender que hay un Dios de amor, de misericordia, que está dispuesto a hacer lo mejor por cada uno de nosotros, pero también a reprendernos, a castigarnos de todo aquel mal que podamos realizar en nuestra vida. Y por eso la liturgia de la palabra de este domingo, que por cierto ya lo vengo diciendo, nos van preparando ya para Jesucristo, Rey del Universo, este domingo no es la excepción. En primer lugar, por el ejemplo que Jesucristo pone en el Evangelio. Un juez malo no le quiere hacer justicia a una viuda. Y ella insiste, hasta que él se pone a pensar: si yo no le hago justicia a esta mujer, va a llegar un momento en que me va a colmar la paciencia, en que me va a intranquilizar tanto. Y aparte de eso, ella puede optar por hacer tantas cosas en contra mía. Mejor le hago justicia. En la vida todos nosotros debemos de aprender que Dios es justo, tan justo que sabe perfectamente los momentos en que tú necesitas de Dios en su amor, en su bondad, en su misericordia. Pero también sabe en los momentos en que necesitas un Dios que te llame la atención, que te corrija. Y por eso en la vida nosotros tenemos subes y bajas, momentos en los que estamos en la cúspide de nuestra alegría, de nuestra felicidad, como también estamos en esos momentos en los que la bendición de Dios sobreabunda. Pero también hay momentos en los que nos caemos y vamos en picada y tocamos fondo. Y llega la tristeza, la desolación, la frustración, la depresión, la desesperación. Y cuando nos ponemos a analizar y pensar, nos damos cuenta que en realidad
todas las dificultades y todos los problemas no son otra cosa más que hacernos entender que si bien es cierto, Dios quiere nuestra felicidad y nuestra alegría, debemos de aprender a equilibrar esa alegría y esa felicidad. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando somos felices, cuando estamos alegres, no logramos medir las situaciones a nuestro alrededor y nos volvemos totalmente indolentes, nos volvemos indiferentes. Se hace tan duro nuestro corazón por tantas situaciones que vivimos, malas experiencias, personas que te pagan mal, personas que te tratan mal, personas que tú te quitaste el bocado de tu boca y esas personas después hablan de ti, te dicen un sinfín de razones y empiezas a decir: yo ahora voy a endurecer mi corazón, no vuelvo a hacer ningún favor, yo tengo que ser fuerte y no voy a compadecerme de nadie. Y es cuando Dios entonces, que quiere que tú seas fuerte, que quiere que tú seas valiente, te enseña de una manera muy eficaz a cómo ser valiente y fuerte y a tener cuidado y precaución de las personas que se acercan a tu alrededor. Y por eso cuando escuchamos del libro del Éxodo a un Dios guerrero, a un Dios que va a donde los amalecitas para vencerlos en la guerra, significa para todos nosotros en la actualidad un Dios que conoce los grandes guerreros que se ponen delante de nosotros. Dios conoce la montaña que te toca muchas veces tener que escalar para ver un amanecer. Dios sabe perfectamente en contra de cuántos gigantes, en contra de cuántos guerreros tienes que luchar a diario, porque no hay de otra manera en la que tú puedas alcanzar y lograr tus metas y tus sueños. Y por eso, cuando Moisés le dice a Josué, ve a la batalla, y yo desde la montaña con el bastón de Dios te ayudaré a la guerra que irás a hacer en contra de este pueblo. Fíjense, es interesante que cuando Moisés tenía alzadas las manos, dice la lectura del libro del Éxodo, los israelitas vencían. Pero cuando Moisés bajaba las manos, los amalecitas comenzaban a vencer a los israelitas. ¿Qué significa esto para nosotros en la actualidad? Cuando nosotros elevamos nuestras manos al cielo para pedir a Dios en nuestra oración, las elevamos sabiendo que de Dios recibimos todo tipo de bendición y vencemos todo tipo de obstáculo. El detalle está que muchas veces nosotros nos cansamos de orar porque pensamos que la oración no está siendo efectiva, porque empezamos a tener más compromisos de una cosa, compromisos de otra, empezamos a poner nuestro corazón y nuestro pensamiento en esto, en lo otro, estoy muy ocupado, no tengo tiempo, y cuando bajamos nuestras manos de alzarlas para la oración, comienzan los momentos en los que la prueba, la dificultad, como les decía, nos desespera, nos angustia y muchas veces no sabemos ni encontramos qué hacer ante tales situaciones. Y por eso, cuando a Moisés se le cansan las manos, los que lo van acompañando lo sientan y le detienen las manos. ¿Qué significa esto? Significa, queridos hermanos, que en la vida nuestra oración es efectiva, pero también necesitamos de las personas que oren por nosotros, de las personas a nuestro alrededor que también nos apoyan con nuestras necesidades. Ay, ¿para qué le voy a pedir a ese hermano que ore por mí? Si yo tengo pena de decirle. Si yo he cerrado mi corazón
al hecho de no contarle a nadie mis problemas, mis dificultades, porque mis problemas y mis dificultades son solo mías y nadie las tiene que conocer, nadie las tiene que saber. Por lo tanto, ¿para qué le digo a la gente que me ayude a orar? Hoy en el libro del Éxodo nos damos cuenta que en realidad la oración de nuestro ser en particular y la oración con la que nos apoyan nuestros hermanos que están en nuestra comunidad, que están en nuestra parroquia, hermanos de nuestros lugares donde vivimos, hoy nos damos cuenta que también esa oración es efectiva en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder vencer los obstáculos, para poder vencer las dificultades, para poder ser sólidos y valientes, al poder vencer aquellas guerras que se nos vienen en contra de las tentaciones y en contra del mal. Esto quiere decir entonces, queridos hermanos, que para realmente recibir y el poder vencer todo lo que vivimos diariamente necesitamos elevar nuestras manos al cielo. Ya sea que te pongas de rodilla o no te puedas poner de rodilla, porque posiblemente estás mal de tu rodilla y ya no puedes doblarla. Y cuando no puedes doblar tus rodillas, pues siéntate y eleva tus manos al cielo. ¿Para qué? Para suplicar de Dios su bondad, para suplicar de Dios su gracia, para suplicar de Dios sus bendiciones. Y es que miren, queridos hermanos, manos que se elevan en las necesidades y en las angustias son manos que reciben abundantes bendiciones de Dios. Porque cuando elevamos nuestras manos al cielo, es el signo más hermoso de reconocernos delante de Dios sinceramente, sin nada. Elevar nuestros brazos al cielo significa estar ya totalmente sin más nada que hacer y confiar solamente en Dios y confiar en su providencia y confiar en su bondad. Pero es que Dios se puede aburrir de que tanto y tanto que le pido y le pido lo mismo. Jesús en el Evangelio es muy claro. Si imagínense aquel juez que era malo, hace justicia, imagínense Dios que es toda bondad, que es 1000% bueno, Dios que es nuestro Padre, Dios que es generoso, ¿cuánto más no hará Él por nosotros? Cuando elevemos nuestras manos hacia Él, cuando supliquemos a Él, cuando le pidamos a Él su intercesión, le pidamos a Él que derrame su amor, que derrame su gracia, cuánto más Dios nos dará en abundantes bendiciones. El detalle está en que se nos olvida elevar nuestras manos al cielo y preferimos andar sufriendo, preferimos andar padeciendo, preferimos pasar tantas situaciones en lugar de humilde y sencillamente llegar delante del Señor y decirle: Señor, ya no puedo, ya no aguanto, ya estoy que el agua me ahoga, ya estoy que me inundo, Señor, ya estoy que no puedo más con la renta, no puedo más con el tener que comprar alimentos, no puedo más el estar sin trabajo, el estar enfermo, el estar pasando esta situación, el estar pasando esta dificultad, ya no aguanto más. Y aquí, Señor, lo único que me queda es elevar mis manos hacia ti, porque tú eres un Dios de bondad, porque tú eres un Dios misericordioso, porque tú eres un Dios bondadoso. Pero para eso, hermanos, necesitamos reconocer que solo en Dios encontramos todo, absolutamente todo lo que necesitamos, porque Dios nos sigue eligiendo, porque Dios nos ha elegido, no solo como hijos suyos, sino también como amigos suyos, como hombres y mujeres que no solo hablan de su palabra a través de la predicación o de la reflexión, sino también hablamos a través de nuestro testimonio de vida,
del amor solidario que tenemos, del amor generoso que tenemos por el hermano que pasa necesidades, que pasa angustias y que pasa dificultades. Y por eso San Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta del texto que hemos escuchado ahora: mantente firme en Dios, no te alejes de Dios, aférrate a Dios, pero especialmente aférrate a su palabra. ¿Por qué? Porque toda palabra está inspirada por Dios. Y esa palabra que está inspirada por Dios es útil ¿para qué? Para enseñar, para rebatir, para corregir y para guiar en el bien. Fíjense, la palabra de Dios es tan efectiva en cada uno de nosotros que es tan útil para enseñarnos la manera de vivir, la manera de comportarnos. Hay tantos hermanos, yo tuve la oportunidad de conocer, o tengo la oportunidad de conocer a una hermana que ella no sabía leer ni escribir. Y cuando ella comenzó a ir a la iglesia y a entregarse más de lleno, empezó poco a poco a aprender a leer a través de la Sagrada Escritura. Empezó a escribir a través de la Sagrada Escritura. Cualquiera puede decir que es fácil eso, aprender a leer y a escribir, pero solo Dios te da esa capacidad a través de su palabra de poder aprender. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña a ser hombres y mujeres rectos, nos enseña a ser hombres y mujeres que se atreven a reconocer y a encontrar en Dios el sentido a toda su existencia. La misma palabra de Dios es útil para rebatir. ¿Qué significa esto, rebatir? Significa pelear en contra de las injusticias. No dejar que las injusticias se manifiesten o se hagan presentes en el débil, en el más pequeño, en el más frágil. Aprender a rebatir significa aprender a buscar la justicia, no solo de Dios, sino también la justicia de este mundo. El verdadero cristiano no solo se basa en lo espiritual, sino también en lo humano. Recordemos que todo hombre y toda mujer, todo cristiano, católico, bautizado, tiene como misión y como tarea también ser parte del quehacer del mundo, ser parte del quehacer humano. Y si usted ve una injusticia, usted tiene derecho a rebatirla. Usted debe de rebatirla. ¿Por qué? Porque no debe de ponerse del lado de la injusticia, no debe de ponerse del lado del mal, no debe de ponerse del lado del que oprime, del que maltrata. No se puede poner de ese lado. Y aunque muchas veces le cueste su trabajo, le cueste su reputación, le cueste tantas cosas, usted debe de aprender a ser un verdadero cristiano que rebate el mal, que no está de acuerdo que el mal se siga manifestando en el mundo entero. Igualmente, la palabra del Señor es útil para corregir, especialmente para aquellos que no están viviendo conforme a la palabra del Señor, aquellos que no viven conforme al amor del Señor. Usted debe de aprender a corregir no solo a su hermano, sino también corregirse a sí mismo, corregir sus debilidades, corregir sus pecados, corregir esas situaciones que le llevan a alejarse del amor de Dios. Debe de aprender usted también a corregir su propia existencia, su propio ser. Debe de aprender a corregir su temperamento, sus rencores, sus resentimientos. Debe de aprender a corregir su lengua, que le encanta tanto andar hablando de los demás y muchas veces ni son ciertas las cosas que dice. Debe de aprender a corregir sus pensamientos, que muchas veces son pensamientos equivocados, pensamientos sucios.
Debe de aprender a corregir sus palabras que salen de su boca, que muchas veces son palabras que hieren, que maltratan, son palabras que denigran, son palabras que no deberían de ser utilizadas por un cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano que realmente ha hecho útil la palabra del Señor aprende a corregirse también en su forma de ser y en su forma de hablar, en su forma de pensar y en su forma de actuar. También la palabra del Señor nos guía en el bien. La palabra del Señor es algo que nos guía en el bien, a ser buenos. Hermanos, ustedes saben, ser bueno no es fácil. Ser bueno no es fácil. Es más fácil ser malo que ser bueno. Porque ser bueno significa tener que llenar tantos requisitos. Y por eso a veces la gente se va más por el mal que por el bien. Porque es más fácil ser malo. Y por eso la palabra del Señor nos guía a ser buenos. Nos guía a hacer el bien. La palabra del Señor nos ilumina a cómo debemos actuar en nuestro diario vivir. Y por eso le dice Pablo a Timoteo, mira, Timoteo, insiste a tiempo y destiempo. No hay tiempo para corregir. Todo tiempo es necesario para corregir. A tiempo y destiempo hay que corregir. ¿Cuántas veces uno va por la calle y escucha hermanos protestantes predicando que ya corrijan su estilo de vida, corrijan su manera de ser, que ya se viene el juicio final? ¿Por qué tenemos que esperar esos sustos? ¿Por qué tenemos que esperar el juicio final para corregirnos o para corregir a los hermanos? El tiempo de corregir es en todo momento. ¿De qué te sirve corregir a tu hijo cuando ya está torcido, cuando ya está adulto? Si de niño no lo supiste corregir, ¿de qué te sirve? Corregir a tiempo y destiempo significa corregir en el momento justo. ¿De qué te sirve corregir a tu hijo ya adulto si cuando niño le permitiste que hiciera todo lo que quisiera? Le permitiste que hiciera todo lo que él quisiera. Y hoy de adulto lo quieres corregir cuando de niño no lo corregiste. Cuando de niño no le llamaste la atención. Cuando de niño no le exigiste que se comportara bien, que fuera educado, que fuera a la escuela, que estudiara. ¿De qué te sirve ahora? ¿Ah? ¿De qué te sirve ahora si lo que vas a hacer es más tratar de asustarlo, tratar de reprimirlo? Y por eso la palabra del Señor te enseña a cómo corregir a tu hijo ahora ya de adulto. Ya no corregirlo como que fuera un niño, sino corregirlo como adulto. Y esto significa hablar con él y hablar muy seriamente con él, muy directamente con él y decirle que si él no cambia, las consecuencias de sus malas decisiones lo llevarán solo por dos caminos: a la tumba o a la cárcel. Y por eso es importante saber insistir a tiempo y a destiempo, rebatiendo todo, reprendiendo, aconsejando con paciencia. Con paciencia. Porque si bien es cierto, los niños hoy te escuchan el consejo y ya más tarde se les ha olvidado y tú pierdes la paciencia. Pablo le dice a Timoteo, debes de tener paciencia al corregir. Si imagínense cuánta paciencia nos tiene Dios a nosotros, que somos adultos. Cuánta paciencia nos tiene el Señor nosotros que ya conocemos de su palabra, de su amor, de su misericordia, y aún así hay momentos en que se nos dispara, en que se nos desafinan las cuerdas. Hay momentos en los que se nos aflojan los tornillos. Y Dios con paciencia, con mano dura pero con paciencia nos corrige y nos regresa al camino y nos devuelve nuevamente por donde íbamos caminando,
¿Por qué? Porque Dios quiere sobre todo dejar una enseñanza para nuestra vida. Toda corrección debe de llevar una enseñanza. Nada de lo que hagamos para corregir a otro debe de ir sin una enseñanza. Sin la enseñanza de saber que Dios es amor, que Dios es misericordia, pero que también es muy, pero muy serio en cuanto a exigirte que vivas correctamente tu fe, que vivas correctamente tu ser de hijo de Él, que si Él te redimió, que si Él te rescató, que si Él te dio una vida nueva, ¿lo ha hecho para qué? Para que tengas la oportunidad de ser diferente, para que cambies totalmente. A Dios le interesa que tu vida sea diferente. A Dios le interesa que tú encuentres en Él el sentido a toda tu vida. Que este domingo, pues, hermanos, de la Jornada Mundial de las Misiones, todos nosotros elevemos nuestras manos al cielo orando por todos aquellos hermanos que a diario evangelizan a través de la buena nueva, y que esa buena nueva llegue en el momento justo y oportuno a quien más lo necesita, y que nosotros podamos recibir de esa palabra del Señor enseñanzas útiles que nos permitan cada día ser mejores. Compartamos este video, démosle like. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.